Hola chiquillos, hoy día es un día especial para nosotros como ministerio. Bueno, primero contarles que le echamos de menos la instancia de estar juntos y estos días, estas semanas sin duda han sido difíciles para muchos de nosotros, para muchos de ustedes. Quizás las clases son agobiantes, los estudios son agobiantes, eh, probablemente hay conflictos familiares. Hay familias también que están luchando con su tema económico, eh, amigos cercanos nuestros con el virus, así que necesitamos una instancia de renovación, necesitamos ser restaurados por el Señor. Y algo que Jesús dejó para su iglesia son dos ordenanzas, dos sacramentos que para nosotros como cristianos evangélicos son muy importantes. El primero es el bautismo, que es una vez solamente en el comienzo de nuestra vida cristiana, y el segundo es la Santa Cena. Y de eso vamos a conversar, de eso se va a tratar este video, esta reflexión. Y por favor busquemos Lucas 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer aquí la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Después de esta instancia, Jesús iba a dar su vida por sus discípulos y por todos nosotros, por todo el mundo. Lucas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 14 al 20. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Bueno, aquí vamos a dar una vuelta en qué estaba sucediendo en este momento. Tenemos a un amigo de Jesús que está preparando una traición. Paralelo a eso, Jesús está diciéndole a Pedro y a Juan que preparen el lugar donde va a ser esta cena, donde veíamos ya en Lucas 22. Y pareciera que ellos son los mejores para la cocina y les dice: prepárenlo, y van a encontrar un hombre y ese hombre les va a decir dónde vamos a cenar hoy día. Después de esta cena, también hay una oración donde Jesús va con unos amigos, y aquí pasa algo súper importante, y es que Jesús está tan triste, que hay un ángel que baja a dar fuerzas a Jesús. Y me imagino este cuadro súper sorprendente, y es que yo pienso que el ángel le dice: Jesús, estamos todos preparados. Hay millones de ángeles que están en un ejército preparados para que basta con que tú des la orden y nosotros vamos a salir a tu encuentro. Pero algo quiero que sepas: solamente tú puedes hacerlo. Y entonces Jesús le pide al Padre que eso es algo que es mío. Pero también ahí dice que Jesús le pide al Padre ojalá no pasar por ese momento. Pero luego de su oración ferviente se levanta, encuentra a sus amigos que, agotados por la tristeza, estaban durmiendo. Y cuando están saliendo de eso se encuentran con un montón de hombres. Y entre medio encuentra a Judas y le dice: amigo, qué triste este momento. Amigo, haz lo que viniste a hacer. Y Jesús le dice: ¿acaso soy ladrón que vienen con palos y espadas?
Y estas eran personas que lo conocían, que todo el tiempo estuvieron compartiendo con él. Y esas mismas personas son los que lo llevan preso. Y aquí viene la reflexión, donde vamos a ver 3 puntos. Recordar, comunión y celebrar. Entonces, como nos decía Solange, el primer punto es recordar. ¿Y recordar qué? Es recordar el Evangelio. Así que Jesús, cuando dice, este pan es mi cuerpo, hacer esto en memoria de mí. Así que Jesús nos da este mandato, pero no un mandato que nos duela, sino que es un mandato que nos sirve de recordar, porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Ya lo que se nos olvida mucho es el Evangelio. A lo mejor lo sabemos intelectualmente, tú lo sabes, te lo sabes de memoria a lo mejor, pero el recordar es mucho más allá que saberlo intelectualmente, es que haga nido en tu corazón, es que tú lo mastiques, es que tú medites en él. Y eso ocurre en el momento de Santa Cena, cuando comemos el pan, cuando tomamos esa copa de vino, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y para Jesús era súper importante celebrar la Pascua con sus discípulos. Imagínense esto, la cruz era una forma de tortura cruel y los peores villanos morían en la cruz. Así que para los primeros cristianos, ¿por qué le enorgullecía hablar de la cruz? Porque ellos hablaban de la cruz. Y era porque es real y porque Jesús le daba la importancia a la cruz. Si usted compara el Evangelio con otras creencias, otras religiones, Buda, Mahoma vivieron muchos años, pero Jesús murió joven y murió de la peor forma posible. Incluso los mismos islámicos dicen cómo Dios va a morir en una cruz. Ellos inventan que Jesús no murió en la cruz porque para ellos no cabe en la mente que Dios hecho hombre muera de la peor forma posible. Pero así fue y para Jesús es importante saberlo. Ahora, recuerden que cuando leímos nosotros el texto de Lucas, ¿qué dijo Jesús? He esperado este momento para compartir con ustedes. ¿Y qué estaba esperando Jesús? Quería compartir una cena que se llamaba la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Y para eso nos vamos a ir nosotros al libro de Éxodo, Éxodo 12. Prontamente ya en junio Alan nos va a compartir más del libro de Éxodo, pero aquí nosotros vemos en el versículo 26 y 27 dice, entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Lo que Jesús celebra con sus discípulos es la Pascua. La Pascua era para conmemorar que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo en Egipto, y Dios lo liberó a través de un ángel de la muerte que juzgó a todos los primogénitos. Pero ¿quién se salvaba? No se salvaba el que era israelita, no se salvaban porque eran hebreos, sino que se salvaban porque confían, tenían fe en Dios y en sus puertas pusieron la sangre de un cordero, un animal inocente que tuvo que morir para que el ángel de la muerte pasara de largo y no matara a sus primogénitos. Así que aquí en Éxodo Moisés pone que cuando llegue esta cena anual, los hijos le van a preguntar a los padres, papá, ¿qué significa esta cena que estamos comiendo? Esta cena, hijo, fue cuando Dios nos liberó. Deuteronomio 16 dice que este pan va a ser sin levadura porque ellos tenían que salir al otro día. Un pan fermentado tú no lo puedes llevar a alguna parte. Y ese pan de aflicción, ellos cuando lo coman, se van a acordar lo que Jesús hizo, o sea, lo que Dios hizo cuando los sacó de Egipto. Y esta Pascua es la que Jesús celebra con sus discípulos. Y Jesús quiere que recuerden este momento. Y dicen, repitan esto, hagan esto en memoria de mí. Ahora muere un cordero en la Pascua. Y eso es terrible. Porque a lo mejor uno, si mata un animal para comer, a lo mejor uno mataría un jabalí, ¿cierto? Un jabalí es un animal feroz. Pero matar a un cordero es matar a un animal que no se defiende, no dice nada. Y eso es un mensaje que el Señor nos está diciendo de cómo Él se entrega voluntariamente. En la cena vemos que aparece el pan, aparece el vino, pero ¿qué nos falta? El cordero.
¿Quién es el Cordero? Jesús le estaba diciendo que Él iba a ser el Cordero que iba a morir por todos nosotros. J. E. Parker, un canadiense, dice que en la predicación uno escucha el Evangelio, pero en los sacramentos, como la Santa Cena, tú ves el Evangelio. Así que cuando nosotros nos juntamos como iglesia para tomar la Santa Cena, para beber esa copa, para comer de ese pan, estamos recordando visualmente lo que Jesús por gracia hizo, que fue dar su vida por nosotros. Piensa cómo Jesús esperó este momento, cuando Él transformó el agua en vino, cuando Él festejaba con las distintas personas que lo invitaban, me imagino. En cada cena que Él tenía, Él iba a pensar que iba a tener una última cena con sus discípulos, que iba a beber por última vez esa copa de vino, que por última vez iba a comer ese pan, y lo iba a hacer por amor a nosotros. Así que el primer punto es recordar lo que Jesús hizo en la cruz y también recordar que Él volverá. El segundo punto, como vimos al inicio, es comunión. ¿Has pensado si hay alguien que te ama hasta el final? Jesús es esa persona. ¿Y cómo lo demuestra? En Juan 13, aquí hay una historia muy particular, en donde hay un Jesús que se pone ahí una toalla en la cintura, echa agua en un recipiente y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando va Pedro, Pedro dice: no, Jesús, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dice: no, si no me dejas lavarte los pies no tienes parte conmigo en el cielo. Y Pedro dice: bueno, entonces lávame la cabeza, las manos, todo. Y Jesús le dice que no es necesario. Pero dice: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen la verdad porque lo soy. Me encanta esta parte porque aquí Jesús sabe quién es. Y bien lo dicen porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Jesús lavó los pies de sus amigos, con quienes juntos cambiarían el mundo. Pero antes de cambiar el mundo, cada uno debía entregarse, debía honrarse uno con otro, respetarse, amarse y cuidarse. Y entonces me imagino que ahí está Jesús y dice: recuerden lo que pasó. Mi cuerpo será hecho pedazos, y empezó a partir el pan para darle a cada uno. Será destrozado en una cruz por ustedes. Así estamos nosotros, hechos pedazos en pecados, en orgullo, en arrogancia, en divisiones. Y Jesús está diciéndonos: ustedes no saben amar, ustedes no saben cuidarse, ustedes no saben unirse. Pero miren bien esto, porque yo voy a hacer algo nuevo. Los que están sin promesas, sin pacto en el mundo, vengan a hacer uno, un solo pan. No podemos experimentar la unidad sin ser quebrantados en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia,
en nuestra soberbia, en nuestras divisiones. Solo Jesús puede hacer de nosotros uno otra vez. La Biblia dice que cuando la sangre se derrama en la cruz, es salpicada en las mismas personas que lo sacrificaron. Y comentábamos con Isaac que antes, en los sacrificios antiguos, cuando eran sacrificados los animalitos, su sangre era derramada con el fin o como símbolo de reconciliación. Así también es la sangre de Cristo, que simboliza reconciliación de Dios con su pueblo, un nuevo pacto. En 1 Corintios 10, 16 y 17 dice: cuando damos gracias por la copa de bendición, ¿no quiere decir que participamos de las bendiciones de la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan para comerlo juntos, ¿no estamos en comunión con el cuerpo de Cristo? Por muchos que seamos, todos comemos del mismo pan, indicando que formamos parte de un solo cuerpo, el de Cristo. Aunque no seamos del mismo país o iglesia, somos uno. En 1 Corintios 11, este capítulo nos enseña que no nos atrevamos a comer de este pan hasta pedir perdón, antes de respetar, de sacrificar y de ceder. No hay iglesia ni matrimonio que funcione sin esto. Renunciar al individualismo para ser uno. Cuando los que estaban hechos pedazos vienen a beber de esta copa, estamos en acuerdo. Tal como nos decía Solange, la comunión es muy importante en la Santa Cena. Incluso algunos hermanos nuestros le llaman a la Santa Cena comunión, justamente por esto, que ahí tiene que haber unidad, una comunión con Dios y una comunión con el cuerpo, una reconexión con Dios y una reconexión con su iglesia. Así que, y el tercer y último punto es celebración. La Santa Cena es una celebración porque cuando cenamos, esperamos nosotros el regreso de nuestro Señor. Y eso es una esperanza que tenemos. Imagina cómo nuestro hermano en la iglesia perseguía, nuestros hermanos en el oriente, nuestros hermanos en África, nuestros hermanos que a lo mejor que pasan hambre, nuestros hermanos que están enfermos, cómo esperan ese reencuentro con el Señor. Así que la Santa Cena es una celebración. Lucas 22, 16, que recién conversamos, él dice que Jesús no va a participar de esta cena hasta que se cumpla su reino. En 1 Corintios nos dice que proclamamos su regreso con la Santa Cena. Ahora, ¿por qué nosotros celebramos? Billy nos compartía hace una semana atrás sobre Génesis y partíamos con Génesis 3, donde la serpiente le dice al ser humano, le dice a la mujer y al hombre: tomen y coman, ¿cierto? Y por esas palabras, la humanidad, todos nosotros fuimos maldecidos. Hubo pobreza, hubo muerte, hubo destrucción. Pero Jesús, cuando le dice a sus discípulos, tomen y coman, es porque Jesús va a hacer algo para que esas palabras sean palabras de bendición, sean palabras de salvación. ¿Y qué va a hacer Él? Jesús iba a recibir ese castigo que íbamos nosotros a recibir como seres humanos. Jesús en la cruz iba a recibir ese castigo. Así que por eso para nosotros es una celebración. Así que ya esta palabra de tomar y comer no es con dolor, como lo hizo la serpiente en Génesis 3, sino que son palabras de aliento, de esperanza. Son palabras que sabemos que Él va a volver. Incluso otros hermanos nuestros le llaman a la Santa Cena Eucaristía, que significa acción de gracia. Así que, aunque estemos pasando los problemas más grandes, aunque nuestra vida como cristianos es difícil, no es fácil,
A lo mejor a muchos les toca mucho más difícil que a nosotros, pero aún sea muy difícil cuando tú estás cenando, cuando estás en la mesa del Señor, cuando estás comiendo ese pan, tomando ese vino, sabes que va a venir algo mejor. Algo mejor viene. ¿Y quién es ese mejor? Es Cristo que va a volver por su iglesia. El Cristo que va a restaurar todas esas cosas. Así que, amigos, cada uno de ustedes chiquillos, tenemos una cena pendiente. Tenemos una cena agendada. Imagínate que una persona importante te invita a cenar, uno se preocupa, ¿cierto? El Rey del universo, el Creador, el que dio su vida por nosotros, el que dio su sangre por nosotros, tiene una cena pendiente y la quiere compartir con su pueblo. En Lucas 12:37 dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, aquí está hablando Jesús, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras estén a la mesa y comen. Como decía Solange, Jesús se ciñó como siervo, se vistió como siervo, y aquí Jesús también está diciendo que en esa cena Él va a servirnos la cena. Imagínense, el Rey de todo el universo nos va a servir esa cena. Así que a lo mejor en tu vida hay amargura, a lo mejor en tu vida hay dolor, hay tristeza, pero esa copa que nosotros tomamos en la cena del Señor va a ser dulce para ti. Ese pan no va a ser amargo, va a ser un pan que nos va a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Así que cuando cenamos nosotros, celebramos porque Jesús está presente, no de forma corporal, Él va a volver, pero Jesús a través del Espíritu Santo está presente de una forma espiritual. Estamos en la mesa con el Señor, estamos en la mesa con nuestro Rey que volverá. Ya concluyendo, veamos los 3 puntos. El primer punto era recordar. ¿Recordar qué? Recordar lo que Jesús hizo por mí en la cruz, su muerte. Y lo segundo, recordar que Él va a volver. Me acuerdo cuando hay algo que me acuerda mi infancia, y ese es el olor a la tierra mojada. No sé si a ti te recuerda tu infancia. Me acuerdo cuando chico, mi mamá nos mandaba a regar el pasto, o sea, el jardín que había, y le tirábamos agua, se formaba un lodo, barro, jugábamos con mi hermano, mi hermana. Así que cuando siento el olor a tierra mojada, me acuerdo de esos momentos de infancia que lo pasaba también con mi hermano, con mis padres. Cuando nosotros estamos cenando, cuando estamos comiendo ese pan, bebiendo ese vino, estamos recordando lo que Jesús hizo un día en la cruz por ti y por mí. Recordando cuando Él nos rescató, nos sacó de tinieblas a la luz. Y recordando que Él va a volver. Estamos declarándole a otros, estamos esperando que nuestro Señor venga. El segundo punto, como decía Solange, es una comunión. No solamente la Santa Cena no es algo individual. Por eso echamos de menos estar juntos porque somos un cuerpo. Así que cuando cenamos, cuando bebemos, todos bebemos de la misma copa, todos comemos del mismo pan. Pobre y rico, mujeres y hombres, ancianos y niños, los hermanos de África, los hermanos de Asia, los hermanos que ya partieron, los que vienen detrás de nosotros, vamos a tomar, vamos a comer el mismo alimento. Así que esa es la comunión. Y el tercer punto es celebrar. Celebramos que Cristo va a volver. Celebramos que su presencia está con nosotros, que nuestro Señor está con nosotros en la Santa Cena. Así que ahora vamos a tener una instancia de oración. Sabemos que el Señor nos bendice de forma especial en la Santa Cena. Preparemos nuestros corazones para este momento, para la Cena del Señor. Oramos a ti, Señor, Amén. por todos esos corazones, Señor, que hoy día necesitan perdonar o pedir perdón, Señor. Renueva nuestra fuerza, Señor, Amén. De aquel que está cansado, de aquel que necesita tanta fuerza, Jesús. Amén. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quebranta, Señor, una vez más nuestro orgullo, Señor, nuestra soberbia, Señor, nuestras debilidades, Señor. Amén. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes, por olvidar, Sí, Señor. Señor.
porque tal vez las situaciones que hoy enfrenta el mundo, Señor, debilitan, Señor, nuestra fuerza, Amén. nuestra fe, Señor. Pero tú eres poderoso, Sí, misericordioso, Señor. Amén. Y es que hoy recordamos una vez más, Señor, tu sacrificio, Gracias, Señor, Señor. por nosotros, Amén. Señor. Gracias, Señor. Aquello Amén. que teniendo todo el poder para hacerlo, Sí, Señor, Señor. no te negaste, Señor. Amén. Al contrario, Gracias, Señor, Señor. diste, Gracias, Señor, tu propia vida, Señor, Amén. a cambio de nuestra rebeldía, Señor, hacia ti. Y te pedimos perdón, Señor. Sí, Señor. Límpianos, Señor. Amén. Límpianos, Jesús. Lávanos más y más de Lávanos, nuestra Señor. maldad, Señor. Amén. Lávanos, Señor. Y límpianos, Sí, Señor, de Señor. nuestros pecados, Señor. Amén. Bendiga, Señor, nuestra vida. Amén. Fortalezca, Señor, al que está Amén. débil. Ayúdanos, Sí, Señor, a hacer Señor. una mano, Señor, que levante la del que está cansado, Señor. Amén. Amén. Ayúdanos a animarnos unos a otros, Señor. Sí, Ayúdanos Señor. a amarnos, Señor, unos a otros. Ayúdanos, Amén. Señor Jesús, a aceptarnos, Señor, Sí, Rey. tal como somos unos a otros, Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Solamente Señor. por tu muerte, Señor. Y porque resucitaste, Señor, hoy día podemos ser uno, Señor. Amén. Gracias, Rey. Y Gracias, quebrantar Señor. nuestra propia voluntad, Señor. Mm. Y ceder, Señor, para que nos sentemos juntos en armonía Amén. a cenar. Sí, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Señor. Te honramos, Señor, y gracias por Amén. todo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sigamos conectados. Mm. Viene una guía Una guía. y luego nos encontramos. Un gran abrazo a todos y nos vemos. Un abrazo, chiquillos. Pronto nos vemos, si Dios quiere.